Rodrigo Bravo. Hoy día decidimos hacer un panel para hacer el análisis de la actualidad política. Estamos aquí junto a Raúl Leiva, diputado del Partido Socialista. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Matías, aquí alimentando el ego de Rodrigo también. Todos estamos para alimentar el ego de Rodrigo. Y Agustín Romero, diputado del Partido Republicano. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Buenos días, Matías. Rodrigo, un gusto estar con ustedes, querido Raúl. Un placer. Son amigos ustedes dos en la Cámara, ¿no? Siempre ¿Tienen buena relación? es que tenemos buena relación como colegas abogados, digamos. Y además, si me permiten, Matías y Rodrigo, uno distingue distintos tipos de parlamentarios. Ya. Y si hay algo que caracteriza a Agustín, y en eso nos podemos parecer un poco, es que tratamos de ser serios en nuestros planteamientos. Claro. Eso a veces Tratamos. Se intenta, uno también se tiene que salir un rato, pero claro, mantenemos una muy buena relación. Y se trata de hacer la pega. Eso no significa que pensemos lo mismo, todo lo contrario. No, menos grito, más fondo. Sí. Siempre el ser parlamentario tiene ese lado histriónico, pero de todas maneras hay un respeto y se trata de tener una conversación, porque al final hay que tratar de sacar los temas adelante, si no se puede estar permanentemente discutiendo. Y yo también destaco de Raúl Leiva su preocupación por los temas de seguridad y se lo toma muy en serio. Entonces también da gusto de repente discutir con alguien que igual te deja callado con algunos temas de fondo, claro, porque por supuesto, si no les obliga también. Lo que pasa, chiquillos, es que esto es lo más parecido a la política. Es verdad. Que su esencia es llegar a acuerdos. Porque si estamos aquí para profundizar las diferencias, yo sé qué piensa Agustín, él sabe lo que pienso yo y de ahí nos salimos. Pero qué cosas nos unen es muchas veces lo que se deja de lado y esperamos en este gobierno que parte el 11 de marzo ver cómo lo enfrentamos. Partamos con la contingencia política, pues. Vamos por ahí, pues. Oiga, durante el fin de semana, y de hecho lo vi reaccionando un poquito a que yo entrevista a la futura vocera de gobierno, no voy a decir vocera electa porque a Carolina Toá le cargó el término. Pésimo nombre, pésimo vocera electa. No, ¿cómo va a ser vocera electa? Si el presidente no va a electo. Yo creo que si alguien es elegido por alguien... Es para distinguir. Listo, para distinguir. Mara Cedini habla sobre la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, y en una entrevista con el diario La Tercera dice que se venía conversando hace tiempo con ella. Las mismas periodistas le dicen, pero acá estamos hablando de una fiscal que estaba en ejercicio. Acá no podría haber derechamente un tema de un conflicto de interés, y ella dice que los plazos en los cuales se conversó, que no era nada, era solo para ver si se iba al gobierno, y que los plazos en los que se conversó, eso lo sabe el presidente electo de la República. ¿Puede haber un conflicto ahí? Bueno, dos cosas. Primero, respecto de la vocera designada. Designada, también es un buen término. Obviamente ahí habla un poquito de lo complejo del cargo, porque más que generar polémica, lo que tiene que hacer un vocero o una vocera, en mi opinión, es ir atando cabos y cerrando flancos. Aquí abre un flanco frente a una entrevista que se realiza en el diario La Tercera, que complejiza un poco la designación. Voy a ello. La ex fiscal es una mujer muy preparada, muy competente. Podremos hablar si efectivamente tiene las competencias para desarrollar un cargo de ministra de Seguridad, pero claramente transparentar esta situación es necesario. Si existían conversaciones anteriores, las preguntas que salen y que saltan a la vista es: ¿estaba en conocimiento de estos antecedentes el fiscal nacional? ¿Por qué? Porque en tanto órgano autónomo constitucional, una fiscal regional tiene que tener, y así lo establece además el marco legal del Ministerio Público, absoluta y total presidencia en materia política. Y por consiguiente, negociaciones previas, yo creo que hay que necesariamente transparentarla para si eventualmente hay un conflicto de interés. Siempre pueden existir conflictos de interés, hay que ver cómo se solucionan y cómo se transparentan, y lo importante es que esas negociaciones que plantea la futura vocera sean debidamente transparentados. Yo creo que ahí puede haber un problema. Esto de pasar de un órgano autónomo constitucional directamente a la vereda política puede ser un problema, puede eventualmente. Y por eso es importante transparentarlo. Aquí nadie está haciendo imputaciones respecto de su quehacer ministerial, pero es importante transparentar esas situaciones para evitar cualquier malentendido, en mi opinión. Ahora, diputado Romero, ¿sería mejor, ante esta incertidumbre, críticas que pueden ir creciendo, que se aclarara de frentón cuándo conversaron las negociaciones con Trinidad Steiner? O sea, la transparencia siempre es necesaria para un país, pero yo preferiría quedarme en lo que dice Raúl respecto a las competencias técnicas que tiene la persona designada. Y yo tengo una diferencia ahí con que sea un cargo político. El ministro de Seguridad en este minuto debiera ser considerado un cargo muy técnico. Y creo que la designación de una fiscal, o una ex fiscal en este caso, responde precisamente a la necesidad de tener ministros que se hagan cargo de los temas
que más le aflige a los chilenos desde el punto de vista técnico. Hoy día nosotros tenemos un ministro de seguridad, una bellísima persona, pero yo no sé cuáles son sus competencias técnicas desde el punto de vista de la seguridad, ¿ya? Yo creo que un fiscal sí representa ese anhelo, esa necesidad que tenemos nosotros de tener este ministerio mucho más robusto desde el punto de vista de los conocimientos, de la parte más, por así decirlo, más práctica. ¿Ya? Entonces cuando ellos dicen, bueno, ¿cuándo tuvo las conversaciones? Si quieren saberlo, bueno, transparencia, no hay ningún problema, yo creo que nadie tendría por qué esconder, yo no creo que haya acá un conflicto de interés en el sentido de que alguien haya tratado de interferir en sus decisiones como fiscal por la posibilidad que entre el gobierno. Es como que uno fuera tan, a lo mejor mal pensado a decir si Michelle Bachelet conversó con Solange Huerta mientras la estaba investigando o no. Imagínate que dijéramos eso. Mientras usted investigaba a la presidenta Bachelet por el 27F, ¿usted le está ofreciendo ser director del Sename? Entonces, ¿te fijas que uno puede tirar este elástico y ser mal pensado de una manera que no le hace bien a Chile? Yo en esto preferiría ser más constructivo. Si quieres saber cuándo conversó, por supuesto, puede ser. Pero yo conociendo a José Antonio Casco, perdón, nuestro presidente electo, no se le sale todavía esa familiaridad. Yo no comparto eso, el caso, siempre decían Gabriel. Aquí algunos dicen José Antonio. Oye, es el presidente de la República. Sí, se le sale esa familiaridad, pero volviendo al tema, yo conociéndolo a él es muy prudente. De hecho, yo voy a desclasificar una cosa. Una vez le dije, cuando estábamos todavía en campaña, le dije, presidente, y me retó, me dijo, no. Todavía no. Candidato. Así que, conociendo su forma de ser, yo estoy seguro que él no habló con nadie antes de tener ya, digamos, esto resuelto como presidente electo. Así que no creo que estas conversaciones se hayan dado más allá de un rango razonable de tiempo como para poderle haber hecho un ofrecimiento de trabajo y un desafío para Chile que tomara su tiempo para conversar con su familia. Ahora, diputado Romero, entendiendo que esto sale de declaraciones de la futura ministra vocera de gobierno, ¿no habría que haber llegado con una respuesta lista justamente a esto? Porque cuando le preguntan por los plazos en donde se conversó, ella no sabe responder justamente. Es que yo creo que no es tema. Entonces, yo creo que no ha sido tema adentro. Cuando la llamaron, cuando le preguntaron, si es 1, 2, 3 semanas antes, no sé qué cambia esto. Yo creo que muchos chilenos tienen esperanza en que la próxima ministra de Seguridad se haga cargo de verdad de los temas de seguridad, más allá del plazo en que le preguntaron si la semana pasada, antepasada, si fue como porque también había, acuérdese, se rumoreaba todo este tema de que podía ser Rodolfo Carter, que podía ser un general que incluso el compañero mío de mi distrito. Entonces, estaba todo ese tema. Entonces, ¿cuándo fue? La verdad es que yo creo que ni siquiera ha sido tema. Así que si quieren transparencia en esto, bueno, habrá que darla, pero siento que no es el tema más relevante. Pero mira, Agustín dan el punto, Matías y Rodrigo, en el sentido de cuál era el contexto. Porque el contexto de la pregunta era una eventual improvisación. Porque efectivamente, siempre uno critica los gabinetes dependiendo del sector político donde esté, digamos. Pero claramente, primero se señala que era otro el indicado, que era Rodolfo Carter, que le dice que no, que después Enrique también se planteó y que a última hora existían también otros candidatos del Ministerio Público que circularon en la prensa. Entonces, cuando se habla de un gobierno de emergencia, porque ese calificativo lo plantea el propio presidente electo en su campaña, de que efectivamente hay que llegar, ahí viene la pregunta de la periodista de La Tercera. ¿Hubo improvisación en esta designación? Y ahí viene esta, entre comillas, en mi opinión, mala respuesta, porque habla un flanco al nuevo gobierno respecto de si existieron, qué tipo de conversaciones y negociaciones y desde cuándo. Y yo creo que es importante, coincidimos con Agustín, que es importante transparentar esa situación, sobre todo por la sensibilidad del cargo y la función que desarrolla un fiscal regional, en tanto órgano autónomo constitucional, y que uno entiende, y sigue entendiendo así, que debe tener total y absoluta presidencia de toda materia política. Pero, perdone, les prometo que yo no veo cuál es el tema. O sea, si aquí y no hay improvisación, acá surge de la prensa incluso muchos nombres, y acá surge otro nombre que tienes que conversar con él, tienes que plantearle este desafío. Es muy distinta la carrera de fiscal que entrar a un ministerio. Sí. Entonces, ¿tú a qué hora conversas estas cosas? O sea, no se pueden conversar antes, no se puede reclutar a una persona que a lo mejor esté en un órgano autónomo. Yo no logro entender cuál es el tema en esto. Si aquí lo importante es que en ningún caso, por ejemplo, la fiscal tenía una causa en contra de alguna persona del gobierno de José Antonio Cast. Entonces, ¿el conflicto de interés cuándo se produce?
yo creo, perdóname, cuando se produce cuando, por ejemplo, la fiscal está investigando a alguien del gabinete de José Antonio Kast. Ahí yo te diría, bueno, ok, ahí hay un conflicto de interés, puede ser. Pero en este caso no tenía nada que ver, sino que era una persona que se estaba trabajando en un lugar, que se acercaron y le dijeron, oye, ¿te interesaría este tema? Bueno, quiero conversarlo con mi familia, de dar si una cosa de ese nivel. Entonces, por eso yo no sé cuál es el tema que se ha dado, y la respuesta de Mara Cedini va en ese sentido. Es algo que no es tema y que, bueno, si es tan importante el minuto en que se conversó, la verdad es que yo creo que ahí el debate es pobre. O sea, deberíamos preocuparnos mucho más de las capacidades, que ahí me gustó lo que dices tú, Raúl, en el sentido de que centremos las capacidades. Todas las personas que han hablado de la ministra destacan su capacidad. Entonces, yo me centraría en eso, que es lo que le importa a la gente, más allá de que cuando la llamaron para que hablara con su marido, con su familia. Eso Sin la intención de cerrar el tema, pero los niveles de escrutinio que deben existir y lo vimos nosotros mismos, de quienes formamos parte del mundo político en cargos de elección popular y también obviamente ministros de Estado, tienen un nivel de escrutinio mayor, que claro, uno diría, oye, ¿es importante o no? Claro que es relevante en la medida en cómo se dan esas conversaciones, negociaciones. Y otro punto que también es bien complejo, este es el primer gabinete en donde nosotros sabemos, porque mucha gente le puede decir que no a un presidente, es una máxima de que no, pero que sabemos que les dijeron que no, y eso se va filtrando tal vez, porque se fueron filtrando nombres para ir probándolo en redes sociales, esa es mi opinión, porque este es un gabinete que estaba preconfigurado absolutamente. Pero sabemos del señor Daza, de otras personas que dijeron que no, cómo se va conformando, lo de Santiago Montt, que me parece impresentable, y una muy buena decisión del presidente. Y que se tomaron las decisiones. Entonces, uno dirá, eso también es improvisación, porque primero íbamos a reducirlo, venía una motosierra, entre comillas, íbamos a reducirlo los ministerios. El Ministerio de Seguridad Pública fue votado en contra del Partido Republicano, que no debía existir, y vamos a reducirlo. Resulta que 2 horas antes de la presentación habían 25 ministros, 25 papelitos, 25 presentaciones, y a última hora, producto de este error grave, son 24 y se genera un biministro de Economía y Minería, y todo el mundo minero legítimamente plantea de que esto es socavar o subestimar el rol y la importancia que va a tener la minería. Yo, en el caso del ministro de Economía, Daniel Mas, él tiene una experiencia, es un empresario reputado, conoce mucho el mundo financiero, trabaja, pero de minería no lo sé. Entonces volvemos al mismo concepto. Como Máximo Pacheco, sí. Claro, pero él era un ejecutivo internacional importante, en el caso de Codelco, en energía. Entonces uno dice, oye, este es un ministerio de emergencia que llega desde el 11 de marzo a conocer los temas. Es como si Jimena Rincón fuera experta en materia de energía. Como Diego Pardo. Por ejemplo, lo que pasa que... Hay de lado y lado, es verdad. Pero con una diferencia. A ver. Que la campaña se basa en un gobierno de emergencia, que tenemos que hacernos cargos de estos problemas específicos de un viaje. Y antes estaba aquí el propio presidente de la Nación Nacional, Galilea, que también criticaba ese tema, que falta más política. Yo siempre parto de la base que hay que dar la posibilidad a los ministros que asumen cómo realizan su función. Pero previo a eso uno también tiene todo el derecho a criticar o estimar de una u otra manera este, entre comillas, gobierno de emergencia, este Chile que se caía a pedazos, que parece que no es tal, cómo asumen estos cargos. Oye, Raúl lo invitaría a que se fuera a un programa de deporte, porque estamos criticando a la selección chilena. Dejemos que entren a la cancha. No, pero parto de esa base, Sí, pero claro, parto de la base, hay que dar la posibilidad. Yo también he dado declaraciones, por ejemplo, en el caso de la ministra de la Mujer, que se descalifique por su condición de evangélica y por profesar una fe en caso alguno. Sí, cuáles son sus características y sus declaraciones anteriores que eventualmente pudieran determinar cuál es el encauzamiento que va a tener su ministerio. Eso sí merece críticas o reparos. Pero sí, obviamente, como dice Agustín, sí, hay que asumir, hubo ministros que no tenían experiencia política. Claro, dijimos que entren a la cancha. Yo creo que primero... Pero nos tienen que invitar antes del 11 de marzo al programa. Exactamente. No, yo creo que dejarlos que entren a la cancha primero uno puede tener, y es legítimo que la oposición, o sea, que la futura oposición tenga crítica respecto a los nombres que se dan, pero primero hay que dejarlos y al final... es un equipo que se está conformando, que la idea también es que considere todas las sensibilidades políticas lo más amplio posible, ¿ya? Y las personas que están llegando también tienen conocimientos técnicos. Yo no podría descalificar a priori a Jimena Rincón por su conocimiento de energía. No sé, yo no soy tan osado para esas cosas, ni para decir quién es, quién no. Lo que sí yo puedo calificar hoy día, que Diego Pardo no dio el ancho en energía, puedo calificar también que Máximo Pacheco, cuando le tocó,
dirigir energía, nos prometió la electricidad más barata de la historia. Y mire, vayamos a conversar con los chilenos y pongan a Máximo Pacheco entre medio de la Conadeco y con usuarios de la energía eléctrica a ver si sale vivo ahí. Pues, o sea, te digo en serio, o sea, siendo bien honesto, te fijas, uno tiene que calificar a la gente en su desempeño, en su mérito. Si lo hacen mal, vamos a hacer todo, y incluyéndome a mí, los que vamos a estar en el pensador junto a Raúl Leiva crucificando a los que hagan mal la pega. Le ha tocado a Agustín Romero en esta entrevista contestar nomás. O sea, defenderse un poco, que pasa un poquito cuando viene una autoridad en camino. Yo le quiero preguntar a Raúl Leiva. entretenido de ser oposición. Sí, pues, usted es oposición. Oiga, le tocó 4 años pegarle a todo lo que se movía. En la medallita la colocaba. Jamás. Entonces, oye, Jamás. Créeme, jamás ataqué a mi gobierno. Oye, uno también se siente un poco cómodo. Enredemos un poquito al diputado socialista Raúl Leiva. Dígame. ¿Está dividido el socialismo democrático del Frente Amplio y del PC? ¿Se acabó? ¿Vamos a tener 2 oposiciones? Yo creo que vamos a tener formas distintas de plantear oposición. Y cada una de los distintos sectores políticos tendrá que ser capaz de definir cómo lo va a hacer. Los socialistas aprendemos de nuestros propios errores, que eso es importante en la vida y en política. Y nosotros hemos propuesto que vamos a tener una posición firme, que vamos a estar muy atentos a que no existan retrocesos en materia de políticas públicas o eventuales proyectos de ley que signifiquen un retroceso en materia social y de derechos conquistados, particularmente de las mujeres y también de los trabajadores. Y ese es nuestro trabajo. Pero sí, no vamos a hacer una posición de enfrentamiento, sino que de entendimiento, donde el diálogo prime. Yo creo que le hace mucha falta a nuestro país, efectivamente, una crítica con fundamentos, sin cancelación ni descalificación, pero muy firmes en nuestros planteamientos, y eso es lo que esperamos de cómo ejercer la oposición. Ahora, si hay otros partidos políticos, otros sectores que la enfrenten de manera distinta, bueno, ellos sabrán en su momento. Lo importante es que las distintas oposiciones, como existen formas distintas de enfrentar una problemática, seamos capaces de coordinarnos. Mire, nadie pone ninguna duda de que si eventualmente hay un proyecto de ley que atenta contra lo que yo le planteaba, por ejemplo, retrocesos en materia de ley de aborto, por ejemplo, vamos a votar en contra todos. Ahora, ¿cómo ejercemos esa oposición? ¿Cómo la desarrollamos y cómo la fundamentamos? Es importante que nos vayamos articulando. No existe existe una alianza de gobierno, y los socialistas vamos a ser leales porque es algo que es consustancial a nuestra naturaleza al presidente Boric hasta el término del gobierno, y hemos asumido todos los costos que eso implica. Además, sobre todo en materia de seguridad, que es el tema que yo más desarrollo en el Parlamento. Pero efectivamente, cómo se ejerce esa oposición es un tema que se ve en la cancha a partir del 11 de marzo. Perdón, Matías, que mi egocentrismo me lleva a tomarme la discusión. Como diría una futura ministra, tomo palco. Sí. Agustín Romero, ¿qué espera usted de la oposición? ¿Le ayuda esto que haya división? A ver, yo creo que el socialismo democrático, que bueno la palabra que dijo Raúl, yo creo que tienen que haber aprendido la lección. O sea, el Frente Amplio y el Partido Comunista no tenían mucha experiencia gobernando, y la verdad es que cuando ellos asumieron el gobierno en general, lo estaban haciendo políticamente bastante mal, y tuvo que venir el socialismo democrático a arreglar la casa, si paguemos con cosas. Y es que Siches tenía la escoba como jefe de gabinete, y fue Carolina Toá la que organizó, armó, articuló y le dio una forma mucho más robusta al gobierno. O sea, hay que consignar que el gobierno de todas maneras después de eso tuvo una performance más organizada, mucho más robusta. La incorporación de Luis Cordero y otras personas también armaron un tema fuerte dentro del Congreso y dentro del fondo de la política chilena. Y bueno, y al final fueron, a mi juicio, perdona, voy a hacer una palabra media dura, pero fueron abandonados, incluso vilipendiados. Hay que recordar solamente que en la primaria la propia candidata Jara cuestionó el trabajo y el desempeño en materia de seguridad de Carolina Toá. Entonces, la verdad es que creo que es la primera señal, la primera alarma que se tiene que prender en el tablero del auto, como que tenéis que ir frenando luego, algo está pasando. Y lo que pasó la semana pasada con el tema del comandante Crespo y la ley Naín Retamal, finalmente te demostró de lo que están hechos, que finalmente cuando no les gusta algo, buscan un responsable, y en este caso encontraron responsables, y lo encuentro yo, te digo de todo corazón, sumamente desleal a quienes le dieron orden al gobierno, a los que articularon al gobierno. Y me parece que la molestia que tiene el Partido Socialista y el resto del socialismo democrático es muy, ¿cómo se llama?, legítima. Y nosotros esperamos que efectivamente, habiendo aprendido ese error,
tengan las diferencias con el próximo gobierno que van a ser evidentes, pero también cuando empecemos a discutir los temas de seguridad, cuando comencemos a debatir los temas de cómo destrabamos la pelota para que tengamos nuestra economía creciendo y dando empleo a los chilenos, cuando nos tengamos que poner de acuerdo en cómo vamos a agilizar permisos para que se pueda, para que podamos reconstruir, ¿ya? No caigamos en las caricaturas absurdas que tienen algunos diputados que repiten como mantra tonteras, como por ejemplo impedir que en terrenos quemados no se pueda volver a construir, por favor. O sea, no podréis reconstruir ni siquiera Viña del Mar y un montón de cosas que repiten y repiten y repiten leceras como para tratar de dejar instalado temas. En eso yo creo que el socialismo democrático se desmarca, porque tiene gente más preparada y menos ideologizada y que tienen conocimientos prácticos del Chile real. Pero yo creo que ahí va a ser una gran demostración de cómo el socialismo se vuelve a rearticular. Al final, el socialismo se diluyó tratando de prestarle ropa a un grupo de gente que, a mi juicio, es inexperta, que ha gobernado pésimo el país y que, en definitiva, los únicos que pagaron ese costo fue el socialismo democrático. Yo espero que hayan aprendido la lección, estimado, y podamos discutir con altura de mira los temas que le importan a los chilenos. Cuando yo decía que uno aprende, incluso el propio acto de contrición que tuvo el presidente Boric respecto a la oposición al gobierno del presidente Piñera. A eso me refiero con aprender. Un hombre inteligente el que aprende de sus propios errores, un hombre sabio el que también aprende de los errores ajenos. En este caso, Agustín yo soy más escéptico del presidente Boric, te lo digo sinceramente. Agustín dice que se le prendió una lucecita en el tablero, pero parece árbol de Pascua, Kast, y las declaraciones de Kaiser que plantea que él se quemó, que vino, que estuvo, Ya, y que cómo es posible. Dejó metido un golazo Raúl Leiva. Perdón, Agustín Romero, porque los tenemos que despedir. Sí. Tremenda conversación, ¿eh? Sí. Tremenda conversación. Y eso que no es Navidad. No es Navidad. Y dale. Árbol de Pascua, pero dice Agustín Romero con una pura luz, con un puro color. Ahí Con un vamos puro a- color. claro, exactamente. Pero ahí vamos a ver. Pues, falta Muchas eso. gracias, diputado del Partido Republicano Agustín Romero, diputado del Partido Socialista Raúl Leiva. Los invitamos más adelante. Nos Muchas gustó gracias, mucho el bloque. Matías y Rodrigo. Muchas Feliz, gracias a un ambos. Que gusto. estén muy bien, tengan buenas semanas. Y la próxima vez venimos a elevar el ego de Matías y no Eso, solo a Rodrigo. eso, vamos turnándonos en el ego. Eso.